Muchas gracias al comité organizador, al doctor Ernesto Tarango, al doctor Arturo Vázquez Reta por la invitación, y les agradezco que todavía permanezcan en sus asientos. Espero que ahora la biología molecular pase a la biología de la alimentación. Ya falta poco para salir a comer. Vamos a hablar sobre algunos aspectos. Ya día con día los grupos de soporte nutricional vienen en caída, precisamente porque tal vez se nos ha olvidado formar nuevamente especialistas, cirujanos, intensivistas en este aspecto. Se tocan en los congresos, pero realmente no hay una especialidad como anteriormente se había promovido por los iniciadores de esto. Entonces espero que esta información les sea de utilidad y la puedan poner en práctica, sobre todo los enfermos. Vamos a hablar sobre algunos aspectos históricos, identificar los objetivos nutricionales, qué es lo que se ha publicado hasta el momento en cuanto a la NPT, y comprender las indicaciones del soporte, que es muy importante, y sobre todo lo que está comprobado científicamente. Vamos a ver que la NPT, cuando se inicia, realmente fue descrita como uno de los avances, y lo compararon inclusive con el advenimiento de los antibióticos o el desarrollo de trasplantes de órgano, por el impacto positivo que tuvo en modificar el pronóstico de muchos enfermos, con pancreatitis, con sepsis, con fístulas enterocutáneas, etc., o inclusive en patologías extremas como intestino corto, atrofia intestinal, etc. Vean que se requirieron muchos años de investigación, prácticamente desde que el profesor William Harvey describe la circulación, para que este recurso pudiera ser, tenerlo a la mano, y es precisamente el doctor Stanley Dudrick, que en repetidas ocasiones hemos tenido la oportunidad de tenerlo en México. Este año, en homenaje al doctor Luis Iselamache, acudió precisamente por la amistad tan cercana que tiene con él, y realmente fue gracias a las investigaciones que hace el doctor Dudrick. No hay nadie que pudiera, antes de que se reinicie, si no me van a cancelar la plática. Y vamos a ver que realmente la investigación que hace en cachorros Beagle en 1966 es cuando él realmente documenta y demuestra y publica que era posible alimentar a un ser vivo, a un paciente, precisamente únicamente por la vía intravenosa. Este es el estudio del cual pues le ha servido, le sirvió, inclusive inició todo el prestigio y el desarrollo científico que tuvo y que tiene hasta la fecha el doctor Stanley Dudrick, publicado en esta revista en 68, y que es un documento histórico que les recomiendo que lo puedan bajar de la red, y vale la pena leerlo, es muy interesante, en el que participa el doctor Douglas Wilmore, el doctor Jonathan Rhodes, que realmente a través de los trabajos del doctor Rhodes fue que se pudo tener el acceso venoso central subclavio, que hizo posible precisamente el advenimiento de la NPT, también sin dejar de mencionar al doctor Harry Bars. Vean ustedes, francamente, de una misma camada, cachorros Beagle, estos con NPT, aquí tienen el dispositivo implantado por el doctor Dudrick, y prácticamente a los 3 meses vean cómo el desarrollo y el crecimiento de uno alimentado por la madre y otro únicamente por el acceso endovenoso, prácticamente es el mismo. Aquí pueden ver al doctor Bars, al profesor y maestro, el doctor Dudrick, el doctor Jonathan Rhodes, en el ASPEN, en el Congreso de la Sociedad Americana de Nutrición, ya hace bastante tiempo, como podrán comparar con la primera diapositiva de él. Algo interesante del doctor Stanley Dudrick es que realmente él fue este proyecto, este desarrollo, esta investigación, lo hizo siendo él residente de cirugía. Él estaba en el 4º año y precisamente estaba haciendo investigación con el doctor Jonathan Rhodes, y fotografía fue hecha por su también profesor, doctor Harry Bars.
Aquí en México fue hasta la época de 1970-71, cuando se va precisamente al German Hospital, el doctor Luis Ise, por la curiosidad de qué era lo que estaba pasando del otro lado de la frontera. Conoce y hace una amistad muy bonita con el doctor Dudry, y después sus discípulos, aquí todavía me compendo al doctor Antonio Carrasco, con todo respeto, y al doctor Humberto Arenas, y faltaría el doctor Alberto Villazón y algunos otros que fueron los que iniciaron la nutrición parenteral en nuestro país. Vean que es un tema apasionante para muchos investigadores, inclusive 21.600.000 resultados pueden obtener si ustedes aplican en Google, únicamente ponen la palabra NPT o nutrición parenteral total. En otros buscadores un poco más especializados pueden encontrar una gran cantidad de información que se ha dado a lo largo de todas estas décadas, pero esto puede encontrar en los últimos 10 años. Por supuesto que allende nuestras fronteras, la sociedad americana, la europea, la latinoamericana y México han participado activamente realmente en el desarrollo de la nutrición en los 70s, en los 80s y en los 90s. Fue muy espectacular en nuestro país. Se integraron gran cantidad de clínicas y grupos de soporte nutricional, pero eso con el tiempo ya las fechas ha ido decayendo y ya no se ubica un especialista, o que es casi obligatorio para los cirujanos por ofrecer este recurso. El soporte nutricional anteriormente, pues prácticamente se dirigía únicamente a proveer aminoácidos, grasas y carbohidratos para apoyar al enfermo. Inclusive se hablaba del término hiperalimentación. Hoy por hoy sabemos que eso ya dejó de ser un objetivo, ya se habla inclusive de la hipoalimentación, pero prácticamente queríamos que el paciente no perdiera peso, que mantuviera sistemas de defensa íntegros y evitar complicaciones metabólicas. Hoy en día se han agregado de que podemos, a través de la nutracéutica o de los diferentes productos nutrimentales, atenuar o modificar la respuesta metabólica al estrés, todo eso que les comentó en su plática el doctor Raúl Carrillo, inclusive prevenir el daño celular oxidativo a través de la manipulación con sustancias y con oligoelementos y una serie de fármacos que nos puede beneficiar, y también favorecer la modulación o mejorar las respuestas de defensa de nuestro paciente. Sabemos hoy por hoy que prácticamente la Sociedad Americana de Nutrición es la que ha llevado la vanguardia y ha publicado una serie de guías y sobre todo nuestras indicaciones terapéuticas o conocer la realidad de lo que vamos a aplicar. Hoy por hoy sabemos que esta discusión entre parenteral o enteral se ha dado, y sin querer satanizar la nutrición parenteral, hoy por hoy sabemos las ventajas que ofrece el alimentar a los pacientes por la ruta enteral. El inicio de la nutrición parenteral total, ¿cuándo la podemos iniciar? Pues prácticamente si no hay desnutrición en nuestro enfermo, ya después de haber hecho algún tamizaje o alguna evaluación, pues prácticamente es a los 7 días. Esto es una recomendación con una pobre calificación, pero si el paciente está desnutrido, pues prácticamente ya en una clase B o una clase C, de acuerdo a las herramientas que hemos promovido, como la clasificación de Desky, o a través de los parámetros bioquímicos también ya conocidos por ustedes, como albúmina, transferrina, etcétera, que todos ellos en conjunto nos dan un buen puntaje, una buena certeza diagnóstica, y van a ver que prácticamente la NPT la estamos limitando a los pacientes en los que estamos confirmando desnutrición y por el evento mórbido pues van a permanecer en ayuno o no se va a poder alimentar por la ruta digestiva. Tomen en cuenta que para realmente tener un impacto positivo que nosotros podamos medir con la NPT, pues por lo menos el paciente debe recibirla por 7 días. Antes de 7 días es difícil poder documentar beneficios, ¿sí? Nutrición parenteral por 2 días, 3 días, pues realmente es difícil que obtengamos resultados positivos, por lo menos atribuibles a la nutrición. Las contraindicaciones, un aspecto muy importante, porque
Si el paciente tiene la vía digestiva, pues siempre debemos de favorecer esa ruta antes que colocar un catéter o empezar a alimentar al paciente con los diferentes recursos farmacéuticos que tenemos, desde las fórmulas premezcladas hasta las individualizadas. ¿Qué otra cosa? Esto es un factor muy importante. El paciente con inestabilidad, sobre todo el paciente posoperado, el paciente que está en terapia intensiva y que tenemos problemas con mantener el gasto cardíaco, el paciente que está con estrés periféricas altas o que está en un estado de choque o que simplemente está con retención de azuados por una insuficiencia renal aguda, etc. Estos pacientes que tienen esta inestabilidad metabólica o hemodinámica es una contraindicación absoluta. ¿Por qué? Porque si el paciente no tiene una adecuada irrigación o perfusión tisular, ese paciente pues si lo que requiere es que le llegue oxígeno y nosotros lo vamos a saturar con una serie de sustratos energéticos, pues el paciente no va a poder. Tomen en cuenta que nuestro organismo funciona como un motor, un motor de combustión interna, en el cual la mitocondria es precisamente ese motor, ese centro, en el cual se incorpora el oxígeno, se incorpora el sustrato que puede ser hidrocarbonado, puede ser una cadena, un esqueleto de carbono del aminoácido, etc. Y ahí se va a quemar, va a explotar en presencia de oxígeno, en presencia de ATP, explota y libera energía. Así como lo hace el pistón, que prácticamente recoge la energía a través del movimiento, igual lo va a hacer nuestro cuerpo. Pero si ese cuerpo tiene graves alteraciones, porque simplemente está causando una hipoxemia, está causando un estado de choque o alteraciones en la microcirculación o a nivel celular, lógicamente no le va a servir de nada que estemos dando alimentación parenteral. Cuando no tengamos metas bien definidas, o también el aspecto bioético, cuando el paciente esté en una enfermedad terminal, pues no prolonguemos la vida a través de la alimentación. Se requiere, pues, lógicamente, que un catéter que podamos colocar en una zona de alto flujo para que precisamente las concentraciones del producto, la hiperosmolaridad, se pueda diluir fácilmente y no provoque daño o lesión endotelial. Excepcionalmente, sobre todo cuando manejamos abajo de 700 miliosmoles, se pueden utilizar algunos productos a través de unas periféricas, pero sabemos que la viabilidad, sobre todo la duración de esas venas, va a ser corta, 3-4 días, por la presencia precisamente de reacción inflamatoria y flebitis. Por eso siempre se recomienda el tener un acceso venoso central y un catéter único y exclusivo para la alimentación parenteral. Esto es muy importante porque todas las complicaciones de sepsis, de catéter, manejo o inclusive contaminaciones, etcétera, las podemos evitar a través de protocolos estrictos que maneje cada institución para el cuidado de los catéteres. En cuanto al cálculo de requerimientos calóricos, lo recomendado tanto por ASPE como por ESPE es que sí es importante medir el gasto energético mediante calorimetría. Realmente este es el bol estándar, pero realmente la calorimetría se ha utilizado más como fines de investigación, no es accesible a todas las instituciones, aparte es difícil de poder evaluar, inclusive es difícil poder, con los resultados ya obtenidos a través de la calorimetría, poder mantener un justo medio. Sabemos que es una tendencia porque depende de los volúmenes de oxígeno y CO2 que tenga el enfermo. Pero hoy por hoy ya sabemos que casi todas las ecuaciones se han evaluado con calorimetría indirecta. Hoy por hoy les puedo recomendar que Harris-Benedict sigue siendo vigente. Ya no estamos utilizando los factores de estrés ni los factores de actividad para hacer el cálculo de requerimientos calóricos. Otra regla, la que hemos promovido a través de los cursos de TNT, Terapia Nutricional Total, una regla muy sencilla y también muy validada con Harris-Benedict y con calorimetría, es utilizar el rango de entre 20 a 30 kilocalorías por kilogramo de peso. Ven ustedes que entre más estable es el paciente, más se acerca al 30, más inestable de utilizar aportes más pequeños. Es una regla muy sencilla que ustedes en el paso de visita pueden utilizarla.
y utilizando el criterio de que el paciente muy grave requerirá esto, el paciente más estable requerirá tal vez el elemento máximo de 30 kilocalorías por kilogramo de peso por día. Ya que nosotros ajustamos el cálculo calórico, también tenemos que ajustar el cálculo del aporte proteico, manejando las relaciones que ustedes ya conocen de 120, 100, 80, 1. ¿Qué quiere decir esto? Que por cada 100 calorías, cada 80 kilocalorías de grasas y de carbohidratos, aportemos 1 gramo de nitrógeno. Es importante tener el balance de nitrogenados porque es lo que nos va a marcar la tendencia y es lo que nos va a medir si el paciente está realmente en anabolismo o en catabolismo. Porque si esperamos la respuesta clínica de que ya la herida quirúrgica tiene tejido de granulación, el paciente va mejorando, etcétera, nos va a llevar muchos días y estos ajustes los tenemos que hacer desde un periodo temprano del inicio de la alimentación. Vean ustedes que el pedir precisamente el nitrógeno de urea en orina de 24 horas nos va a dar una medición muy acertada acerca de cuánto está perdiendo el paciente en proteínas, pero hay que hacer la corrección. Tomen en cuenta que la urea en orina solamente representa el 80-85% del nitrógeno total que se excreta en el cuerpo. Tomen en cuenta que no estamos midiendo ni la creatina, ni la creatinina, ni muchos otros elementos nitrogenados como pueden ser radicales de aminoácidos, glutamina, amonio, etc. Y que parte del nitrógeno también se va a ver eliminado a través de la expiración y a través de la desepitelización de mucosas de tejidos. Y es por eso que a la hora de nosotros hacer el balance nitrogenado tenemos que corregirlo agregándole esta constante más 4, que precisamente es lo que suma esas pérdidas no cuantificadas, y lo multiplicamos por 6.25, que es lo que deriva de cada gramo de nitrógeno, forma 6.25 gramos de proteína pura. Otro aspecto es que al inicio pues, no debemos de llevar a cubrir el 100%, tiene que ser de una manera paulatina y progresiva, y que en muchas ocasiones no se llega a alcanzar la meta calculada, pero el paciente a través del monitoreo vamos viendo una secuencia de eventos positivos que clínicamente nos van a decir que el paciente va bien. Tomen en cuenta que hoy por hoy nuestro país sufre de la obesidad y que cuando calculemos en un paciente obeso, precisamente utilizando el peso actual, no debemos rebasar más del 60% de los requerimientos calculados a un peso ideal, porque pues sí, definitivamente nos pasaríamos mucho. Esto es algo dinámico, pero son herramientas muy útiles que ustedes pueden tomar en cuenta y que pueden incorporar para así ir haciendo sus ajustes. El aporte de glucosa, otro aspecto, tal vez sean las fórmulas o los cambios matemáticos de, bueno, no debe superar 5 miligramos por kilogramo de peso por minuto. Realmente no es tan difícil. Si realmente nosotros lo ejecutamos 1 o 2 o 3 veces, van a ver que es una medida práctica muy interesante. Pero ¿por qué este límite? Porque es la capacidad máxima que tiene la mitocondria para oxidar elementos hidrocarbonados a través del ciclo de Krebs. Simple y sencillamente. La mitocondria se puede saturar porque tomen en cuenta que para quemar cada gramo, cada mol de glucosa, pues se requiere un complejo de enzimas muy importante y de otros cofactores. Entonces son ciclos metabólicos saturables, tienen un límite, y el límite de la mitocondria para la glucosa es de 3 a 5 miligramos por kilogramo de peso por minuto, nada más. Tomen en cuenta que dar glucosa nos puede provocar hiperglicemia y mayor producción de CO2, y que tenemos que corregir, porque siempre pensamos que la glucosa nos da 4 kilocalorías por gramo, pero es glucosa seca, es azúcar, pero el azúcar de las soluciones es una azúcar hidratada, y esta, precisamente por esa hidratación, nos proporciona un aporte menor de 3.4 kilocalorías por gramo. Tenemos que llevar un protocolo de manejo a nivel de la glicemia,
pero sin ser tan exagerados como fue la doctora Vandenberger, el cual decía hay que ponerse insulina y bajarlos de 100, pero resultó que ocasionaba más daño, más morbilidad y mortalidad la hipoglicemia que la hiperglicemia. Ahora sabemos que los parámetros se han modificado, con que mantengamos estos rangos sin ser tan puristas, nuestro paciente puede tener un buen margen de seguridad. En cuanto a las grasas, el rol principal es no solamente el aporte calórico, sino la administración de ácidos grasos, porque muchas de las sustancias transportadoras, hormonas, etcétera, están produciendo a través de radicales lipídicos. Algunos ácidos grasos pueden modificar la respuesta inflamatoria inmune, y esto se relaciona sobre todo con los ácidos grasos de cadena larga que anteriormente utilizábamos, el Intralipid, el Emulsan, etcétera. Hoy por hoy se ha modificado y sabemos que las mezclas que tienen omega 3, omega 6, las mezclas que son de cadena media y cadena larga, tienen efectos no tan deleterios sobre la respuesta inflamatoria y la respuesta inmune. Hay otro aspecto que no debemos de pasar de 1.5 gramos por kilogramo por día, sobre todo de administración de grasas, y menos en 24 horas, porque sí podemos llevar al paciente a presentar alteraciones a nivel sérico de triglicéridos o inclusive desencadenar alguna respuesta adversa. Tomen en cuenta que la densidad calórica de las grasas al 10% no lo vamos a tomar en cuenta por los gramos que estemos administrando, porque aunque sabemos que cada gramo de grasa proporciona 9 kilocalorías, esto no es tan real si hacemos estudios de calorimetría. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, un ácido palmítico nos puede dar 9.4 kilocalorías por cada gramo. Un ácido, por ejemplo, el eicosapentanoico, que es un ácido graso de 20 carbonos, nos puede dar hasta 11 kilocalorías por cada gramo. Entonces sabemos que en promedio las grasas dan 9 kilocalorías, pero para las formulaciones que empleamos es más fácil manejar la densidad calórica, y la densidad calórica nos dice cuántas kilocalorías nos va a proporcionar por cada mililitro. El aporte calórico, las del 10% es de 1.1 y el 20% 2.1 kilocalorías por mililitro. Estos productos que ya tienen en el mercado, ustedes los conocen, diferentes compañías como el Clinolay, etcétera, están contraindicadas en el paciente crítico durante la primera semana, precisamente por la ruta metabólica que siguen los omega 6. Entonces es preferible utilizar aquellos que tengan o cadena media o que tengan omega 3, porque la ruta metabólica que van a seguir va a ser más benéfica para el enfermo. No voy a entretener porque realmente sería traerles un cuadro muy parecido a los que trae el doctor Raúl Carrillo, muy impresionantes, muy impactantes, pero a veces de difícil comprensión. Entonces recomiendo utilizar emulsiones cuando tengan triglicéridos cadena larga, cadena media, con omega 3 y mezclas con aceite de oliva en una proporción adecuada. Tal vez son las que menos impacto negativo puedan ofrecer. En cuanto a las proteínas, van a depender de la situación de estrés, y como sabemos, entre más grave esté el paciente, prácticamente menos calorías o menos azúcar y grasas proporcionaremos e incrementaremos el aporte proteico. Pacientes críticos requieren una proporción más alta de proteínas, de 1.2 a 1.5, y ustedes pueden hacer el cálculo directamente o iniciar directamente con las proteínas, y de ahí después calcular los carbohidratos y las grasas. Igual tomen en cuenta que en el paciente obeso, sobre todo el obeso mórbido, se debe aportar menos, se tienen que hacer correcciones al cálculo como las que están aquí, y en el paciente obeso pues no utilizar el cálculo de requerimientos calórico-proteicos a través de la relación nitrógeno-caloría. Estas pláticas y estas formulaciones, gracias al apoyo que nos da la Asociación Mexicana de Cirugía General, ni se detengan en tomar notas, están publicadas en la página de la asociación,
y íntegras, inclusive pueden descargarlas a través de la página, de los podcasts que se están poniendo. Inclusive todas estas pláticas se están grabando para utilidad y para beneficio de ustedes. En cuanto a la glutamina, sabemos que es un aminoácido muy abundante. Dicen que hasta las papas fritas tienen glutamina, pero es un importante sustrato en el cual se está intercambiando el nitrógeno. Inclusive este sustrato de la glutamina participa en un intercambio muy interesante con la arginina, que después vamos a hablar. Se recomienda suplementar con los dipéptidos porque la forma sola o individual de glutamina no es posible físico-químicamente administrarla por vía endovenosa. Entonces se utiliza el dipéptido alanilglutamina, que es el que ustedes conocen. Esta es la dosis recomendada y tiene un efecto que puede ser medible, pero cuando se administra por más de 7 días, igual que la nutrición parenteral, y el soporte científico nos dice que realmente es nutrición, nos marca cambios tróficos intestinales muy interesantes, y después de la adición de glutamina, como la reintegración o el efecto trófico que ya tenía sobre el crecimiento epitelial o la mucosa del intestino, y cómo esto fue comprobado estadísticamente y con significancia, con una P menor de 0.05. En cuanto a la arginina, sabemos que es un aminoácido muy importante porque participa en una gran cantidad de eventos metabólicos. Uno de los problemas que tiene es la producción de ácido nítrico, que sabemos que tiene efectos citotóxicos a nivel celular. También participa en la integración y síntesis, inclusive la hormona de crecimiento, que tiene un efecto anabólico muy interesante en el paciente gravemente enfermo, igual como un estimulador de algunos otros productos endocrinos, ¿sí? Otro aspecto también a nivel de la cicatrización de las heridas. La relación de la arginina y el óxido nítrico ha sido muy estrecha. Es uno de los productos más importantes del endotelio, es el óxido nítrico, y es un gas que tiene una vida media muy corta, prácticamente casi explosiva, y se produce en el endotelio, pero es el principal responsable de mantener un estado de vasodilatación regulada, uno de los eventos que se ven frecuentemente en el paciente que está en terapia intensiva. Los primeros estudios de la arginina fueron en 1980 por estos dos doctores y se le denominó cuando lo identifican como factor relajante derivado del endotelio, y se demostró, sobre todo por la vasodilatación tan importante que ejercía a nivel cardiovascular, como la molécula del año 1992 por la revista Science. Este hecho interesante, en 1998, ¿sí?, les otorgan sus descubridores el Premio Nobel de Medicina y de Fisiología por descubrir precisamente esta relación del óxido nítrico. Y vean ustedes la relación que tiene la arginina e inclusive la glutamina, ¿sí?, participando en la síntesis y en la formación del óxido nítrico. La glutamina a través del intestino se degrada, se cambia hacia citrulina a nivel renal y de ahí se incorpora para la síntesis de arginina. Y ven ustedes la relación tan estrecha en cuanto a tener arginina y tener o producir óxido nítrico, igual junto con la citrulina incorporándose y con la glutamina. Francamente, el intercambio de nitrógeno que se da en nuestro cuerpo se da a través de estos dos aminoácidos, la glutamina y la arginina, pero sin desechar precisamente la relación que tiene la arginina con este precursor, este gran vasodilatador. Hay controversias, un artículo que sale en el 2003 por Bertolini, un investigador canadiense, en el que demuestra que la administración de arginina está relacionada con mayor mortalidad en pacientes con sepsis o choque séptico. Esto le tuvo tanto impacto que las guías de la práctica clínica de Canadá recomendaron no utilizar las fórmulas suplementadas con arginina. Esto motivó que inclusive se descontinuaran las formulaciones con arginina, tanto enterales como parenterales, en pacientes críticos en Canadá. Los candidatos a la suplementación realmente son pacientes
de terapia intensiva, pacientes postquirúrgicos, de trauma, etcétera, ¿sí? Pero que no tengan sepsis, perdón por este error ortográfico, y si la tienen, tiene que ser realmente catalogada, calificada con una sepsis muy leve. No son candidatos precisamente los inestables, son los que tienen sepsis o severa o choque séptico. En cuanto a los ácidos grasos omega 3, vamos a ver que se incorporan, son estos benéficos por la doble ligadura que tienen en el tercer carbono y que prácticamente van a incorporarse estas rutas metabólicas, sobre todo incrementando este ácido, el ácido eicosapentanoico, que lo único que quiere decir es que es un ácido con 20 carbonos. Eicosapentanoico quiere decir 20 carbonos, y se incorporan rápidamente en la formación de fosfolípidos de la membrana celular, pero participan en la formación de leucotrienos, eicosanoides, que van a disminuir la inflamación tisular, no incorporándose a través de la formación de prostaglandinas. Tiene realmente efectos comprobados y las evidencias nos marcan que son útiles. No hay que olvidar los antioxidantes ni olvidar también los oligoelementos, porque ellos también participan, y en los pacientes graves hay mayor demanda en estos estados de estrés y son cofactores que también van a paliar la respuesta inmunológica. Para concluir, el apoyo nutricional es esencial en el paciente con terapia intensiva. La nutrición enteral temprana siempre es recomendada, ¿sí? Hoy en día la combinación enteral-parenteral es muy vista, la utilizamos frecuentemente. En la nutrición parenteral la glutamina puede ser útil. Hoy en día la farmaconutrición o la nutracéutica o la inmunomodulación es una realidad y se requieren todavía más ensayos clínicos. Y con esto termino. Muchas gracias.